Hay ciertas cosas que debo dejar terminantemente aclaradas desde el instante mismo en que asumo mis deberes como rector del pueblo dominicano. Una de ellas, y no la menos importante, es la de recordar que las huelgas están prohibidas. Cuando durante el gobierno que hoy se inicia se declare una huelga, los huelguistas quedarán automáticamente cesantes y serán sustituidos sin contemplaciones. Todos los partidos tendrán derecho, bajo el gobierno que hoy se inicia, a ejercer los derechos que les son privativos. Pero cualquiera que intente obstruir el libre funcionamiento del gobierno constitucional, llevar la discordia al seno de las Fuerzas Armadas, fomentar el odio entre las diferentes clases sociales y esparcir la división y la cizaña en el seno de la familia dominicana, nos encontrará de frente, dispuesto a encarar todos los peligros. Yo no he venido aquí a ponerme el uniforme y las botas de Trujillo, sino a hacer un nuevo intento, para lograr que esos símbolos de opresión desaparezcan de la vida de todo dominicano. La famosa frase de Churchill, que no tenía nada que ofrecerle excepto sangre, sudor y lágrimas, es la única que el gobierno que hoy se inicia podrá usar para dirigirse en los próximos 6 meses al pueblo dominicano. En un ambiente de denuncias de fraude electoral, el 1 de julio de 1966, el doctor Joaquín Balaguer jura como presidente constitucional de la República Dominicana, en un acto que contó con la presencia de numerosos invitados nacionales e internacionales, entre ellos el vicepresidente de los Estados Unidos, señor Hubert Humphrey. Durante su campaña electoral, el doctor Balaguer solía dirigir sus mensajes propagandísticos a la mujer dominicana y al campesinado, tratando de atar a su proyecto político personal las fracciones más conservadoras de estos sectores sociales. Al asumir el poder, una de sus primeras medidas fue designar en las 26 provincias con que contaba el país a igual número de damas como gobernadoras provinciales. Asimismo, invitó a cientos de mujeres reformistas con sus hijos, en su mayoría procedentes de los barrios marginados de la ciudad, a los jardines del Palacio Nacional, donde se les repartieron refrescos y golosinas. 2 sectores de nuestra población me imponen sobre todo el deber de testimoniarles en esta ocasión mi reconocimiento más vivo. La mujer, sobre todas las madres dominicanas, y el campesino de las 26 provincias del país, que dejó constancia de su sensibilidad cívica en las mismas urnas, donde los agitadores de la ciudad dieron prueba en cambio de analfabetismo moral y analfabetismo político. El 6 de julio, el nuevo gobierno inició la ejecución de su política económica, con la promulgación de la Ley de Austeridad, mediante la cual impuso una serie de medidas restrictivas. Entre otras medidas, redujo los salarios de los servidores públicos, congeló el salario de los obreros del sector privado y estableció en 2 pesos por jornada el salario mínimo de los trabajadores del campo.
El 12 de agosto, en horas de la noche, el comandante constitucionalista Pichirilo Mejía es atacado a tiros por dos desconocidos, mientras caminaba por la calle Restauración, próximo al Arzobispo Meriño, muriendo horas después en un centro médico de la ciudad. Pichirilo Mejía había tenido una destacada participación en la Guerra de Abril, al frente del comando de San Antón. Por su arrojo y valentía en la resistencia a las tropas interventoras, gozaba de prestigio y popularidad entre los combatientes constitucionalistas. Su muerte provoca una ola de protestas en gran parte de la ciudad y su funeral se convirtió en una manifestación de duelo y de repudio al nuevo gobierno. 9 días después de la muerte de Pichirilo Mejía, el exteniente constitucionalista Juan Rafael Bisonó Mera, Juanchi, es asesinado de un balazo en los alrededores del destacamento policial de Navarrete, en la provincia de Santiago. Al mes siguiente, el 10 de septiembre, el militante del 14 de junio, Miguel Reyes Santini, es muerto de un balazo en la espalda mientras caminaba por una calle de la ciudad capital. Durante los 3 primeros meses del gobierno de Balaguer, la Asociación Dominicana de Derechos Humanos declaró que había recibido quejas denunciando 11 muertes, 6 desapariciones, 111 arrestos arbitrarios y 40 allanamientos ilegales. El 29 de septiembre de 1966, el ciclón Inés, con vientos aproximados de 250 kilómetros por hora, entra al país por la región sur, destruyendo poblados enteros, matando a más de 100 personas, provocando heridas a más de 1.500 dominicanos y dejando aproximadamente a 1.000 familias sin hogar. El 29 de octubre, a las 12:30 del mediodía, un grupo de desconocidos asalta una guagua de la Lotería Nacional en la calle Arzobispo Meriño, próximo al Arzobispo Portes, llevándose la suma de 83,000 pesos. 3 semanas después, el 21 de noviembre, la Policía Nacional acusa a un grupo de personas, en su mayoría dirigentes y militantes de la agrupación política 14 de junio, de ser los autores del asalto. Entre los acusados estaban Homero Hernández Vargas, Virgilio Eugenio Perdomo, Arnulfo Reyes, Federico Díaz Herrera, Rafael Fafa Taveras, Julio Enrique Montandón y Eligio Antonio Blanco Peña. También Virgilio Gómez Uardí Billo, Andrés Ramos Peguero, y Belice Acevedo Gautier y José Ernesto Oviedo Landestoy, el Gordo. La Cuarta Convención Nacional de Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, celebrada en el Cine San Carlos los días 29 y 30 de octubre, eligió a José Francisco Peña Gómez, de 29 años de edad, como secretario general del PRD. Con la presencia de más de 500 delegados de todo el país, la convención del PRD decidió expulsar de sus filas al licenciado Antonio Martínez Francisco, quien siendo secretario general del PRD, aceptó una secretaría de Estado en el gobierno de Balaguer. En el caso del empresario José Abrea Peña, la convención decidió pedirle que renunciara a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio o a su condición de miembro del PRD. El empresario posteriormente renunció del Partido Blanco. Al mes siguiente, de celebrada la convención PRDista, el profesor Juan Bosch salió del país rumbo a Europa. Días antes de su partida declaró: en la República Dominicana
no hay actividad política. Aquí no hay más que hambre y terror. Nosotros quisimos hacer una oposición democrática, pero el gobierno no la tolera. Luego de varias semanas de deliberaciones, el 28 de noviembre de 1966, el Congreso Nacional, reunido en Asamblea Constituyente, proclama la nueva Constitución de la República, durante un acto en el cual el presidente Balaguer, en nombre de los tres poderes del Estado, juró solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución. En medio de la ola represiva desatada por el gobierno reformista, el dirigente del PRD, José Francisco Peña Gómez, pronuncia un discurso por radio donde, entre otras cosas, afirma: Este es un gobierno constitucional, porque es el producto de unas elecciones, pero por sus acciones, por la impunidad con que actúan los terroristas, por la hazaña con que persigue a los revolucionarios y por la ausencia de una justicia imparcial. Este es un gobierno de facto. Tú tienes una cara bonita, con una miradita deliciosa, y tienes una boca linda, tu pelo tiene aroma de rosas, tu cuerpo tiene toda la gracia, las manos que tú tienes son hermosas, la gente mira cuando pasas, tú tienes todas las cosas, todo bien al parecer, pero tienes el alma vacía, sin saber cómo querer, estás como muerta en vida. La 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 la. En enero de 1967, el gobierno de Balaguer intensifica su campaña represiva contra la oposición. En medio de rumores de golpe de Estado, fueron sometidos a prisión más de 100 dirigentes y militantes de los partidos de oposición, en su mayoría del PRD y de la izquierda revolucionaria. El 17 de enero, agentes de la Policía Nacional apresan al abogado y periodista Guido Gil en la margen occidental del puente sobre el río Iguamo, en San Pedro de Macorís. Guido Gil, quien era dirigente del Movimiento Popular Dominicano, se desempeñaba como asesor laboral del Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana. Su detención y posterior desaparición generó una amplia campaña de opinión pública exigiendo al gobierno una explicación sobre el paradero del periodista. Un espacio pagado publicado en el periódico El Nacional, con la firma de 115 periodistas, decía: ¿Dónde está el periodista Guido Gil? ¿Está muerto? ¿Está vivo? ¿Permanece secuestrado? Y en este caso, ¿quién o quiénes lo secuestran y por qué? No hay más que una persona para responder estas preguntas. Una persona supuesta a tener en sus manos los resortes de la información. Una persona que es el presidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer. Los periodistas profesionales que firman este documento reclaman del doctor Balaguer esas respuestas. Y las reclaman después de 55 días de la sospechosa desaparición del periodista, cuando los recursos de la investigación oficial y particular parecen haber sido agotados sin resultado alguno. Sobre el caso de Guido Gil, nada nuevo tengo que agregar en estos momentos. La desaparición de este destacado miembro de la izquierda revolucionaria se está investigando y ningún medio omitirá al gobierno para esclarecerla. Entre las muchas personas que levantaron su voz para protestar por la desaparición de Guido Gil, se encontraba la del dirigente estudiantil del Grupo Fragua, bachiller Narciso González, Narcisazo. Compatriotas, hay muchos dominicanos que todavía se preguntan, con ingenuidad digna de un cuento de hadas, si en el país existe o no una conjura comunista susceptible de poner en peligro la soberanía nacional y la seguridad del Estado.
los documentos que la policía venezolana ocupó a Fernando Arturo de la Rosa Ruiz a raíz de su detención en Venezuela el 23 de diciembre de 1966, prueban el grado de penetración a que ha llegado la labor del comunismo en la sociedad dominicana. Son pocos los hogares donde en alguna forma no haya llegado el zarpazo de la bestia roja que amenaza hoy el mundo entero, la civilización cristiana. El gobierno no se propone iniciar, como habría derecho a inferir de la gravedad de los documentos a que se ha hecho referencia, una acción judicial contra la extrema izquierda y sus grupos afines. Pero creemos más útil y más beneficioso para la convivencia nacional estrechar la vigilancia sobre las actividades del comunismo criollo y de sus aliados de la extrema derecha. Siete días después del discurso de Balaguer, tropas del ejército matan a Orlando Mazara en un campo de San José de Ocoa. Orlando Mazara, de 27 años de edad y dirigente del movimiento revolucionario 14 de junio, tuvo una destacada participación en la Guerra de Abril de 1965. El entierro de Orlando Mazara se convirtió en una manifestación de protesta contra el gobierno de Balaguer, y durante el mismo tropas policiales mataron a un joven que participaba en el funeral. En comunicados publicados por separado en la prensa, el Movimiento Popular Dominicano y el 14 de junio rechazaron la acusación de conspiración que Balaguer le hacía a la izquierda y señalaron a el grupo oligárquico cívico de estar vinculados a las conspiraciones y a los constantes rumores de golpe de Estado. Uno de los comunicados decía: Balaguer, para gobernar, necesita hacer su grupo económicamente fuerte y dominar el ejército. Este grupo representa el sector trujillista, que está recuperando sus posiciones en el plano económico, político y militar, en abierta pugna con otro sector oligárquico liderado por Inver Barreras, que tiene cierta influencia en todos los planos. Es un secreto a voces que el grupo Inver está desarrollando actividades que chocan con el balaguerismo. El 21 de marzo, el general Inver Barreras es atacado a tiros cuando transitaba en su vehículo por la avenida Pedro Enríquez Ureña, próximo a su intersección con la avenida César Nicolás Penson. Inver recibe varios impactos de balas y en una rápida acción, con varias heridas sangrantes en su cuerpo, se dirige a la Clínica Internacional, donde recibe asistencia médica. En el atentado también resultó herido su ayudante personal, el mayor retirado Marino García. Ya no me quieres, yo ya no te busco, profundo vacío hay entre nuestras almas, distancia, sombra y silencio que nos separan, y cada día que pasa más te me olvidas, dejando a todo aquel ayer en ruinas. El 4 de mayo, tropas del ejército matan al dirigente catorcista Luis Parris, y 2 días después a Miguel Reyes Saldaña, en la Sabana de los Jengibres,
provincia de Nagua. Las Fuerzas Armadas los acusó de realizar actividades guerrilleras en la zona. Ese mismo día, en horas de la noche, estalló una bomba de fósforo blanco en la calle Padre Villini número 100, donde se encontraba el senador PRDista Pablo Rafael Casimiro Castro. Casimiro Castro salvó la vida milagrosamente, resultando con quemaduras graves en gran parte del cuerpo. Otras 2 personas resultaron con quemaduras. 6 días después del atentado contra Casimiro Castro, desconocidos matan de 7 balazos al doctor Roberto Basilio Perdomo, jefe de la Policía Militar Constitucionalista en el gobierno de Caamaño, y a su acompañante, el mecánico Fabio de Jesús Garcés Carrasco, quien también recibió varios impactos de bala. En medio de los hechos de sangre, el Partido Revolucionario Dominicano publica un espacio pagado en la prensa en el cual afirma: Con sangrienta violencia, el señor presidente, evidentemente asesorado por sectores políticos norteamericanos, inicia el 1 de julio del año pasado su mandato de terror y muerte. Sordo a la opinión pública, su gestión gubernativa ha sido y sigue siendo una desaforada carrera de represión. Esa política funesta se ha agudizado recientemente. Su persecución antidominicana y antidemocrática contra constitucionalistas, obreros y estudiantes es prueba inequívoca de la ruta que se ha trazado el presente gobierno. Para el titular del Supremo Mando Ejecutivo, la vida humana es un obstáculo cuando quien la disfruta se opone con ella a sus pasiones continuistas. En febrero, el presidente Balaguer anuncia que la ley de austeridad, aprobada al inicio de su gobierno para estar vigente por 1 año, tendría una duración indefinida, lo que contribuye a aumentar los niveles de descontento en la población, muy en especial en los sectores marginados. Hay que afán en este mundo y agonía para vivir, si toda la consecuencia cae arriba el infeliz, si toda la consecuencia cae arriba el infeliz, solamente vive el rico, el pobre no puede vivir. ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú nos dejes morir? ¿Cómo es posible, Dios mío, que tú nos dejes morir? Me complace enormemente presentar al señor Nelson Bocaranda, jefe de Relaciones Públicas de CBTV, quien dirigirá esta rueda de prensa. Muchísimas gracias a usted, señor Pereyo, y a usted, señor presidente, por la designación que ha recaído para moderar esta rueda de prensa con los colegas de toda América Latina. Yo creo que mejor es empezar de una vez, señor presidente, así que le voy a dar la palabra a la señorita Kismet Salapatis, de Acrópolis y Episteórisis de Atenas, Grecia, y corresponsal también de la cadena Capriles de Venezuela. Muchas gracias. Quería preguntar, señor presidente, la siguiente. ¿Por qué usted, que ha dado tanto valor a la mujer, a la política, no se ha casado? Seguramente porque no había tropezado con una mujer como usted en el camino de mi vida. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el colega Tomás Montaz del Listín Diario. Señor presidente, ¿qué opinión tiene usted de la reelección presidencial en nuestro país? Y si aceptaría usted la postulación para 1970. Sobre ese tema me he expresado ya una multitud de veces. He expresado desde un principio que yo no soy partidario de la reelección. No creo que sea ahora mismo conveniente para el gobierno que yo presido
insistir sobre ese tema. Consecuencia, en mi opinión, como otras veces también he dicho, que ese tema se trate en su oportunidad. Y en su oportunidad yo me dirigiré sobre ese tema al país. Tiene la palabra el licenciado Fernando Delgado de Radio Caracas Televisión. Señor presidente, ¿cuál es la situación legal del coronel Camaño? La situación del coronel Camaño desde el punto de vista militar es la de un desertor, puesto que él abandonó la sede de la misión diplomática en Londres, donde él estaba adscrito. El gobierno no tiene siquiera conocimiento del lugar en que se encuentra el señor Camaño. Se ha especulado mucho de que se encuentra actualmente en Cuba, pero no tenemos la certeza de que resida realmente, como se ha dicho, en la ciudad de La Habana. Tiene la palabra Juan Bolívar Díaz por Radio Noticias. Ante la continuación del terrorismo, con la secuela de crímenes, tanto de civiles como de militares, de diversas ideologías, y ante el aumento de los artículos de primera necesidad, como el arroz, los plátanos y la carne, ¿considera usted fracasados sus dos principales objetivos populares? No, considero más bien capciosa la pregunta. No creo, en primer lugar, yo no prometí bajar los artículos de primera necesidad en la campaña electoral de 1966. Si los artículos de primera necesidad han subido ahora, son por factores imponderables. El país ha sufrido una sequía. Si hay una escasez espantosa de plátano, una escasez de arroz debido a la sequía. ¿Y quién puede dominar eso? Se puede dominar por un decreto la sequía. Yo puedo hacer llover mediante un decreto. Tengo medios económicos, recursos para contrarrestarla. Perdone, hay una pregunta que yo dejé de contestar, la que usted me preguntó, que por qué sigue el terrorismo. ¿Cuáles son los actos de terrorismo que ha habido en la República Dominicana en los últimos días? ¿Cuáles son los actos de terrorismo de que han sido víctimas los civiles últimamente, que se le puedan achacar al gobierno, que se le pueda atribuir un sentido político? Cítelo aquí en presencia de la prensa extranjera. Tiene la palabra otra vez el compañero, el periodista Juan Bolívar Díaz. En primer lugar, usted ha interpretado mi pregunta como una acusación. Yo no he dicho que el gobierno haya sido responsable de esos crímenes. Acusación. Yo he preguntado si usted considera que no ha logrado todavía ese clima de paz que usted había dicho, porque hay terrorismo, incluso dije militar. Yo no estoy acusando si el terrorismo lo practica uno u otro sector. Le estamos preguntando a usted ahora si usted considera que esos hechos, yo no sé quién lo promueve, eso no es labor mía decirlo. Yo estoy preguntando si usted considera que esos hechos han perturbado, han impedido que usted cumpla su promesa, nada más. Tiene la palabra, señor presidente. Yo creo que no lo han perturbado, porque la promesa ha sido cumplida. El país goza hoy de mayor tranquilidad que lo que gozaba hace algún tiempo, hace 2 años, antes de que el gobierno tomara posesión. Yo creo que la República Dominicana tiene hoy mayor tranquilidad, disfruta de un clima de mayor tranquilidad que cualquier otro país latinoamericano. Tiene la palabra del Nacional, el señor Silvio Erasme Peña. Señor presidente, ¿tiene el gobierno encaminada algunas diligencias para esclarecer el atentado contra el general Inver, la desaparición de Guido Gil, el atentado contra el senador Casimiro Castro, el asesinato contra el comandante de la Revolución Pichirilo, el asesinato del doctor Basilio Perdomo, la muerte del señor Orlando Mazara, la muerte de un señor de la Maza en Moca y la muerte del señor Luis Parris? Esto nada más para mencionar algunos que recuerdo así de pronto. Muchísimo gusto, señor Erasme. El señor Erasme sabe, como lo saben todos los del Nacional y de toda la prensa dominicana, que se han designado comisiones para investigar esos hechos. Esas comisiones hasta ahora no han llegado a resultados satisfactorios. No han podido descubrir a los autores de esos hechos. Si usted tiene noticia de quiénes pueden ser los culpables de esos hechos, dígamelo ahora mismo, para que usted vea que yo actúo, y actúo con responsabilidad, y lo llevo al banquillo los acusados. Cítemelo. Cite a un culpable de cualquiera de esos hechos. ¿Usted tiene conocimiento de alguno a través de la opinión pública o de lo que sea? El presidente de la República puede tener la seguridad de que sin mi misión de periodista yo advierto cualquier infracción a la ley, tengo la suficiente responsabilidad para decírselo a las autoridades.
como he hecho una labor abierta, franca y sincera a través de la prensa. Lo celebro muchísimo y precisamente por eso, si no llega a conocimiento de usted, tampoco llega a conocimiento del gobierno. Tal vez sería más fácil que llegara a conocimiento de usted como periodista que a conocimiento mío. Del mismo órgano de prensa del Nacional está anotada para preguntar la señorita Brinela Fernández. Señor presidente, usted dijo aquí esta noche que lo mejor para América Latina sería extirpar el gobierno del doctor Fidel Castro Ruz. ¿Qué medidas recomendaría su gobierno? Lo mejor sería extirparlo, que lo que podría ser saludable para la democracia en la América Latina sería que no existiera un régimen comunista en nuestra vecindad, porque un régimen comunista siempre es un foco de subversión y de contagio para las instituciones democráticas de la América Latina. En vista de eso, ¿no cree usted que sería bueno extirpar el régimen del doctor Fidel Castro? Yo no he dicho que ojalá pudiera el doctor Castro o Cuba evolucionar hacia un régimen diferente. Ojalá pudiera ser, pero tampoco soy partidario de una acción armada contra Cuba. Yo creo que si los cubanos siguieron ese régimen tienen derecho a seguirlo. ¿Qué recomendaría usted para resolver ese problema?